realizar los diagramas, entender, escoger cuáles son los servicios que ustedes van a manejar, hacer los diagramas de caso y los diagramas de secuencia. Entonces, digamos que, y la matriz, pues, en el tema de usuarios y servicios, esa la permitía poder entender cómo realizar cada proceso o cómo poder realizar cada diagrama. Y sobre esa, pues digamos que también, bueno, hicimos una parte que es el modelo Canvas, en el cual se basaba toda esa información. Por favor, el día de hoy todavía, digamos, era hasta hasta el jueves, pero pues por lo que veo, hoy están enviando algunas correcciones. Algunos les faltó una información o se les olvidó. Por favor, necesito que hoy, antes de que se acabe este día, antes de las 12, me manden los que faltan por enviarme, los que no, pues no hay problema para poder yo, antes que se acabe esa semana, sacar toda la evaluación de de este primer parcial. Igualmente, como les expliqué, ese 30%, 20% es el trabajo, en el cual se calificaba pues todo el trabajo, en el cual se ven notas que son los 5 procesos que tenemos que evaluar, más la exposición de ese día. Entonces, digamos que en la exposición hay una nota del modelo Canvas, hay una nota, entonces esa nota del 20% se divide en modelo Canvas, se divide en la matriz de diagrama de usuarios versus servicios, en los diagramas de caso que ustedes escogieron de los servicios y en el diagrama de secuencia, y pues ahí está todo el tema también de la exposición de esta parte. Entonces, digamos que la nota se saca, digamos, de todo ese proceso para poder sacar la nota del primer corte y pues que realizaron dentro de la página. Dentro de lo que estamos manejando pues en el proceso, dentro del modelo Canvas y dentro de todo lo que se genera, pues digamos es el proceso que tenemos inicial para poder desarrollar todo este tema de arquitectura. Antes de llegar al tema, digamos, para poder entender una arquitectura, debo entender todo el enfoque del proceso que hemos manejado. Entonces, en la primera clase veíamos que la arquitectura se divide en 3 partes: infraestructura, procesos y arquitectura, que es la parte empresarial, que se maneja todo el tema estratégico de las compañías, que se maneja toda la parte visional y toda la parte de cómo se mueve la estrategia versus lo que se desea manejar. Entonces, digamos que por eso es necesario tener el modelo Canvas, por eso es necesario que ese primer modelo que ustedes entregaron, por lo menos, digamos, todos los comprendieron, lo entendieron, colocaron cosas que son partes del negocio, cosas que hacen, que identificaron los clientes, cómo generar los recursos, y después de eso, pues digamos que ustedes relacionaron, y ahora van a relacionar ese modelo Canvas con lo que vamos a crear de aquí en adelante. Para este segundo corte se entrega, hay otra entrega, que es otro proceso, y es la parte de procesos y la parte estratégica de la arquitectura. Para esta materia o para este semestre se van a manejar dos programas, el cual uno se llama Visage y el otro se llama Archimate. Lo que vamos a hacer es poder entender esos dos y poder comprender y realizar dentro del proceso todo eso de esa herramienta. Las herramientas son free, entonces no hay problema de licenciamiento. Yo les mandaré el día de el miércoles estaré subiendo pues esta presentación con el enlace para que ustedes puedan descargar la herramienta Visage para implementar los procesos, que es una de las herramientas que vamos a trabajar. A la medida del tiempo, también se va a trabajar la herramienta Archimate, que me permite pintar lo que es ya la arquitectura, entendiendo toda la estrategia, entendiendo toda la infraestructura y entendiendo todos los procesos. Cuando ya lleguemos a eso, pues, se pinta toda la arquitectura, entendiendo cada uno de estos procesos. Entonces, digamos que los diagramas de caso, los diagramas de secuencia, le van a servir para esta parte. Entonces, si a mí me quedó mal el diagrama de caso y el diagrama de secuencia, pues aquí va a afectar algo en el tema, porque es que la secuencia se pinta con el proceso. Entonces, si ven un error y dicen, ah, es que en la secuencia me faltó esto y van a pintar el proceso, pues digamos que les permite también entender
qué le hizo falta dentro de esa parte. Entonces digo, no, mire que en la secuencia cuando lo hicimos la primera vez, vimos que esto no hubo una conexión, una respuesta de esta parte y en el proceso fue necesario. Yo mejoro ese proceso bajo esa secuencia. Entonces digamos que el diagrama de secuencia me permite a mí poder entender con el diagrama de caso cómo son los procesos. Entonces, si nosotros vamos a un diagrama de caso, pues el diagrama de caso pintábamos al lado izquierdo, pintábamos todo el tema de todos los usuarios, ¿sí? En el centro como las actividades principales que iba a hacer y al lado derecho pintábamos el sistema. Entonces, ¿para qué nos servía ese diagrama de caso? Para poder entender que cada bolita de cada de esos va a pintar los procesos que usted necesita para poder entender todo el diagrama de caso. Entonces, digamos, por ejemplo, el diagrama de NAPO, que era 100% el tema de que el proveedor o la entidad dentro de cada uno de los que nosotros manejábamos, decíamos que dentro de NAPO, decíamos que cada uno tenía pues su característica. Entonces decíamos que cada una de estas hacía parte de lo que necesitábamos para poder comprender y entender cada uno de esos. ¿Qué significa eso? Entonces significa que si dentro de la matriz de usuario y servicio identificamos todos nuestros usuarios en el cual me permitía poder comprender y entender cuál era una de las necesidades que se tenía dentro de cada uno de esos procesos. Y dentro de cada una, pues pintábamos, digamos, dentro de cada caso, como las características principales dentro de cada uno para poder entender así cómo funcionaría esa arquitectura o ese proceso hacia el sistema. Entonces, eso digamos que nos permitía a nosotros poder comprender más a fondo y sobre eso lo que íbamos a identificar o lo que íbamos a realizar era que cada una de esas vamos a comenzar a pintar los procesos. Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando hacíamos el tema de NAPO, decíamos que navegación por el portal web tenía 1, 2, 3, 4, 5 características o 5 tareas que a la vez se llaman procesos. Entonces decíamos que el caso de Centro del Pacífico, navegar, NAPO significaba, por ejemplo, el primero, navegador de portal web. Entonces ahí va el primero. El segundo es que el cliente registraba información al portal. El tercero era que descargaba información del evento. El cuarto era que efectuaba soporte al portal web. Y el quinto era que efectuaba soporte TIC, pues dependiendo de los usuarios, ¿no? Entonces, digamos que esas cinco bolitas que montamos en NAPO y que ustedes montaron en los diferentes casos, son los que vamos a pintar dentro de los procesos. Entonces, digamos, por eso hay que entender que esto que estamos realizando, entonces cada uno, mira, van llegando. Cada cosita, cada circulito que ustedes iban procesando o cada caso, del diagrama de caso, esos son los procesos que se pintan entre cada uno. Entonces quiere decir que vamos a crecer cada una de esas. Entonces, pero eso lo vamos a medir y lo vamos a explicar dentro de cada uno. Y necesito entender eso para poder comprender cuáles son los procesos que vamos a manejar y cuáles van a ser las estrategias de arquitectura que vamos a amarrar. Entonces, digamos que esto ya viene como a amarrar el modelo, por eso les decía, el primer modelo Canvas ustedes lo van a manejar de una manera y el siguiente modelo, a la vez ese modelo va digamos, ir mejorando constantemente. Eso me indica de que al final de este curso, cuando terminamos, vamos a tener un nuevo modelo Canvas, porque ya comprendemos cuáles son los procesos. Entonces puede decir, miren, ya los servicios cambian o se aumentan los servicios. Entonces el tema de costos puede que varíe el tema de costos porque ya entendí esa persona, necesitamos un costo de esto.
la arquitectura que se va a tener, qué le puedo ofrecer al cliente, qué hay que tener en cuenta para mantener la conectividad. Entonces le quitamos un software de esto, un software de lo otro. Y esas cosas son las que me permiten a mí poder comprender al final y tener un modelo Canvas necesarios para dar, digamos, una propuesta de valor más clara. Y cuando yo, pues, digamos, quiero emprender en cualquier modelo, si nos basamos sobre el modelo Canvas en emprendimiento, pues digamos que cuando yo ya tengo claro, más que entender cuáles son mis clientes, entender la propuesta de valor, que para mí la propuesta y para cualquier tema de emprendimiento o de empresa, una propuesta de valor es algo inicial que a la medida del tiempo se va variando. A veces lo que hablan la propuesta de valor en muchas teorías es que la propuesta de valor es lo que usted como empresa va a entregar o va a realizar, o que va a dar en cada uno de esos procesos, cómo usted se va a dedicar a su cliente. Pero pues cuando uno no tiene claro lo que va a ofrecer, pues la propuesta de valor se devuelve las actividades que yo voy a hacer al cliente. Entonces, en este caso, muchos comprendieron y entendieron de que la propuesta de valor, y casi la mayoría, era, por ejemplo, los servicios. Entonces, la propuesta de valor es ofrecer un servicio pues de reuniones, un servicio de conferencias, tener tecnología de alta calidad, tener un equipo de trabajo dispuesto al evento, tener reuniones de negocios. Entonces, todo eso que yo puedo ofrecer dentro del centro de eventos, pues era como mi propuesta de valor, que al final a uno le dicen que en una frase completa su propuesta de valor, pues entonces uno une todas esas herramientas y la completa desde el principio. Hay muchos que ya colocaron sus frases de propuesta de valor, pero a la medida del tiempo van a ver que todas esas actividades van a cambiar. ¿Qué le permite a uno? Pues para eso sirven los diagramas de caso de uso, para eso existen los diagramas de secuencia, que le permite a uno poder identificar cuál es la actividad que voy a hacer, cuáles son las acciones que voy a hacer, cuáles son las principales, para poder entender cómo funciona el total de esa casa, o en este caso la compañía. Y después de eso, cuando yo lo conozco en general, yo ya me meto a cada uno de esos para conocer cuál es el proceso que yo tengo que identificar, o yo conozco, para saber cómo se mueve eso, cuáles son las acciones, cuáles son las tareas, cuáles son los movimientos, qué respuesta me da. Entonces el diagrama, todos estos diagramas me permiten a mí poder entender lo que es 100% el tema de proceso. Entonces, un tema de procesos de negocios, o Business Process Manager, como se conoce, o BPM con sus siglas, es algo que nos permite a nosotros poder entender y, como dice, poder conocer cómo funciona el negocio. O sea, más que ya entiendo qué es lo que quiero, ahora cómo funciona en sí, cuáles son esos procesos. Yo en la primera parte, cuando hablamos de análisis de requerimientos, hablamos de quién hace qué, cómo lo hace y qué ejecuta eso. Ahora vamos a conocer cómo es el proceso que ejecuta eso. Entonces se conoce como una parte de procesos de negocio, como un conjunto de métodos y herramientas y tecnologías utilizadas para diseñar, representar, analizar y controlar procesos de negocios operacionales. Es decir, toda esta herramienta tecnológica que nos van a brindar o que se va a utilizar, pues hace ese análisis profundo de lo que van a entender. Entonces, digamos que manejando o entendiendo dentro de nuestro diagrama, pues que entendemos de caso de uso. Un segundo aquí. Entendiendo cada uno el diagrama de caso de uso que entendemos dentro de cada lo que realizamos o efectuamos. Entonces, digamos que cada uno de esos me permitía a mí poder comprender o entender cómo van a realizar esos procesos. Que hay que tener un tema tecnológico, que hay que tener un tema que nos va a servir dentro de cada una de estas partes. Eso es lo que, pues, digamos, buscamos dentro de cada uno de los entendimientos. Entonces, cuando nosotros hacíamos, y qué pena que me vuelva un pedacito acá para que puedan entender, cuando nosotros llegábamos a este punto,
a este punto, en el cual identificamos en el diagrama de caso de uso, cada una de estas acciones y tareas que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué decíamos? Que es que en el diagrama de caso de uso, nosotros arrancábamos con un tema y decíamos que NAPO, ¿sí? Que era navegar por el portal web, arrancábamos, decíamos, haz que para arrancar el portal web, las actividades principales o los procesos principales era navegar por el portal, registrar información del portal, descargar información de los eventos y efectuar soporte al portal web y efectuar soporte a ti. Quiere decir que cada uno de estas acciones o estos procesos o esta parte tiene unas actividades a realizar y tiene unas acciones y tareas que vamos a hacer. Entonces, una cosa es que el cliente navega por el portal web. Ahora, ¿cómo el cliente va a navegar por ese portal web? ¿Cómo el cliente va a registrar la información del portal? ¿Cómo el cliente va a descargar la información de los eventos? ¿Cómo el cliente va a efectuar soporte al portal web? ¿Y cómo el cliente va a efectuar soporte TIC? Soporte TIC va a efectuar soporte TIC. ¿Cómo eso? Bajo el sistema del portal web. Entonces, para poder yo entender cómo funciona eso, entra en lo que se llaman los procesos, ¿sí? Entonces, listo, entonces, a esto que vamos a pintar y que lo vamos a hacer dentro de este proceso, decía, y decimos que es esa herramienta de tecnología que vamos a utilizar, esas herramientas tecnológicas, que vamos a analizar ese proceso. Entonces, ¿cómo voy a analizar el proceso de registrar, ¿sí? o de navegar en el portal web? ¿Cómo voy a realizar el proceso, ¿sí? de registrar información en el portal? ¿Cómo funciona el proceso de descargar información de eventos? ¿Cómo funciona el proceso de efectuar soporte web? Entonces, cada uno de esos tiene unos pequeños procesos, ¿sí? que me introducen dentro del negocio. Entonces, BPM entra como unas herramientas con un enfoque 100%, digamos, centrado en los procesos para mejorar el rendimiento de cada uno de los negocios. Y eso me permite a mí mejorar el rendimiento en tecnología, en los, digamos, en los procesos, en los clientes, en los usuarios y en las estrategias, ¿sí? Entonces, al final esto me permite poder identificar cómo en la compañía o cómo en el negocio nos hace enriquecer en el proceso de entendiendo y cuáles se vuelven sus procesos o cuáles se vuelven también un proceso repetitivo o algún proceso muy largo en el cual se te vuelve algo que no está dentro de los tiempos o que el tiempo no es establecido dentro de esto. Esta herramienta le permite a usted también poder medir los tiempos en una empresa. Entonces yo puedo medir tiempos de cuánto se demora este proceso o ese proceso en dar una respuesta. Y esto le hace a usted entender o comprender 100% de cómo yo combino todo esto, cómo combino cuánto desgasta la tecnología en hacer esa acción, esa tarea, en cómo poder tantos clics, tanto devolverse, tanto de aquí para allá. Entonces, cómo desgasta la tecnología, pero más que eso, cómo se desgasta el personal. ¿Sí? Entonces, al final, BPM, como dice dentro de lo que estoy mostrando, es una colaboración entre personas, negocio y tecnologías o tecnólogos para fomentar el proceso de negocios efectivos, ágiles y transparentes. Los BPM, cuando no hablamos, es que la metodología es ágil o el agilismo, no es solamente Scrum, como se habla dentro del proceso. Cuando escuchamos de metodologías ágiles, lo único que se nos mete en la cabeza es Scrum. Y Scrum es una pequeña herramienta de las metodologías ágiles. BPM entra de ese agilismo de cómo puedo yo agilizar un proceso, cómo puedo, como se dice, mejorar el proceso y cómo poder identificarlo. Yo sé que muchos han visto procesos, otros no lo han visto, pero digamos es un repaso de lo que se debe manejar. Ante cualquier proyecto que ustedes estén realizando, para su trabajo de grado, para cualquier tema que hayan pensando, ante cualquiera, siempre uno debe arrancar con los procesos. Yo no puedo tener un problema, darle una solución al problema
sin entender a la empresa o el proceso cómo funciona. Y es aquí donde una vez yo les conté un ejemplo en el cual se hizo un trabajo de grado en el cual, pues, más que el desarrollo de la plataforma, fue poder organizar tecnológicamente esa área. Y es poder entender cómo funciona. Una cosa es que esté en papel, una cosa es que el proceso esté pintado. Y puede ser que cuando la persona no tenga ni idea del proceso, yo pinto el proceso, le muestro a mi usuario, a mi interesado, a mi stakeholder, el proceso. Puede ser que ahí se entienda que está haciendo un desgaste de la operación, del personal, que está haciendo cosas que no son coherentes o que se está gastando tecnología en el cual no me sirve. Entonces, esto permite que ágilmente, y entra dentro del agilismo, me permita poder entender, comprender y configurar bien cada una de las opciones. Y dentro del trabajo fue más que pintar y dar el desarrollo, era organice, como dicen, organice la casa, pinte los procesos, usted como ingeniero va, como profesional en tecnología, de ingeniero tecnólogo, va a identificar bien cómo funciona esto. No es que piense, y ese es uno de los problemas que cuando uno está, digamos, esa carrera y nuestro tema tecnológico es que todo se funciona con, no, desarrolle un software, no hagamos una app, no, venga, yo antes de empezar eso, venga y entiendo qué es, porque si yo me voy para la solución y no entiendo todo este proceso de acá, cuando ya ve la solución y la implemente, no es que mira que aquí se inventó esto nuevo, este proceso no se metió, es que este usuario no se tuvo en cuenta, entonces vuelvo otra vez y me devuelvo otra vez a entender eso para mejorar la tecnología. Y puede ser que al final ese desarrollo a usted se le vuelva eterno y no termine de entender cómo funciona esa parte. Entonces, dentro de los procesos de los negocios o business process manager, le permite a usted poder identificar la claridad. Y el ingeniero no es el que desarrollamos 100% tecnología en software, esto y lo otro, o el algoritmo como se muestra, sino que también podemos dar la capacidad a la empresa de entender cómo funciona su negocio, cómo está sistematizado su negocio, cómo tiene claros los procesos, las acciones, las tareas y las actividades de su negocio, y para eso estamos nosotros. No tenemos la capacidad como ingenieros de poder entender, o profesionales en sistemas, de poder entender cómo funciona. El ingeniero de sistemas o el ingeniero informático no solamente se enfoca en el hardware, en el software, o el profesional tecnólogo, ingeniero de tecnología o de sistemas, pero somos de tecnología, no solamente se encarga de poder entender que todo tiene que ser un software o hardware, no, tiene que entender de que en esa parte tenemos la capacidad de visionar y ver todo el entorno de la empresa. Entonces tienen que llegar a la capacidad de poder ver holísticamente cómo funciona la empresa y tener la visión, así como es en las películas, de coger esto y coger lo otro y poder unirlo y poder entender eso. Yo no puedo dar un desarrollo sin entender esta parte. Entonces, dentro de los procesos de BPM, pues entra y funciona 100% como la colaboración entre personas y de negocio y tecnólogos que fomentan el proceso de negocios efectivos ágiles y transparentes. BPM abarca personas, sistema funciona en negocios de cliente, proveedores y socios. Más que el tema 100% del tema de negocio y tecnologías, como decíamos, efectivos ágiles, yo abarco todo el sistema que estamos generando, todos stakeholders, tanto personas, sistemas, funciones, negocios, clientes, proveedores y socios. Entonces aquí yo digo, bueno, ¿cuáles son mis proveedores? ¿Cuáles son mis socios? Entonces ustedes tienen una matriz de stakeholder en el modelo Canvas. Yo les decía meta proveedores, meta socios, y cómo esto comienza a interactuar. Entonces esto no viene como solamente, ¿cómo funciona este proceso? ¿Cómo funciona el proceso de cobrar? No, el proceso de cobrar funciona así, venga, ¿quién interactúa con este proceso? ¿Cuáles son esos interesados? Ahora, dentro del personal de usuarios, ¿quién interactúa cada uno de esos? Por eso cuando ustedes pintaban el diagrama de caso, tenían que identificar los usuarios, que al final les decía, ojo, ustedes pueden unificar los usuarios y darles un nombre, pero usted debe tener claro que en la matriz de usuarios servicios que usted creó, tiene todos los usuarios identificados. Que hay un usuario, como les dije a ustedes, que es lineal 100% al tema de la empresa, que es el de soporte de tecnología, se vuelve lineal, porque así no sea dependiente de uno, pero si está dentro de mi empresa, debo tocarlo. Ejemplo. Entonces, si yo hablamos acá con ejemplo con la universidad, les decía, aquí hay un cajeros.
La universidad no es responsable del funcionamiento del cajero, para nada, pero sí es responsable que el punto de red o el punto eléctrico esté en buenas condiciones y haya conectividad funcionando. Y que si el cajero le dijeron, es que no sabe por la red de la universidad, sino por una red diferente, que ese punto de red esté configurado y esté dando conexión allá. Entonces, mira, el cajero no responde. ¿Quién es el primero que debe darle servicio? Tecnología de la Universidad de Santiago. Dicen, mire, señores del banco, el cajero me está dando respuesta de un ping. O sea, que yo tire el punto de ping y está dando respuesta. Quiere decir que el problema ya sale de tecnología y se va para el tercero. Pero antes de eso, pues yo debo tener un proceso. Entonces, pero es que por eso es muy básico. ¿Cómo sería el proceso? Pues primero se levanta el requerimiento, hace la solicitud de requerimiento. Un PQR, no funciona. Recibo el caso y realizo la acción. Entonces, la acción es verificar si hay conectividad en el punto del cajero. Entonces, verificar conectividad. Si es positiva la conectividad, entonces que estamos dando, quiere decir que por parte de mi universidad se están garantizando de que ese servicio está funcionando. Entonces, comunico a mi asesor, a mi proveedor, en este caso el proveedor, de que nuestra parte tecnológica en redes de comunicación está funcionando perfectamente, que ya el caso se sube y se escala a ellos para que den solución con el externo, para ejecutar, y ahí terminó mi proceso. Es que es lógico, sí, es lógico, pero si yo siento a alguien, digo, ese es el caso, y llega un caso de cajero y no tiene, y nunca le explica el proceso, va a ir al cajero, va a revisar y hasta ahí se necesita la clave para configurar el cajero, no. Entonces, hasta dónde llegamos, y por eso hay que pintar el proceso, hasta dónde llegas, y también lo que se llama cuántos de servicio o el catálogo de servicios que vamos a ofrecer, digamos, en temas de tecnología, pero no quiero enfocarme en eso. Pero sí, hasta dónde es. Verificar que la red esté funcionando, o sea, que el punto de red esté funcionando y que si yo hago pin o conexión a la red, en el caso de, por ejemplo, Polycolor, funcione perfectamente. O sea, que si la salida o sea, una cosa es que esté funcionando el pin localmente, o sea, que yo le dé pin y que ese equipo me dé respuesta. Eso es red LAN local. Pero yo necesito saber si también de mi centro de eventos, o en el caso, digamos, de la Universidad de Santiago de Cali, está funcionando con la red que me pidieron externa, digamos, llame Polycolor. Entonces, que yo le dé un pin a esa red y que esté dándome respuesta en la conexión de mi red local LAN y mi red grande metropolitana WAN que asume esa conexión. Entonces, ese sería el soporte que da 100% el tema de tecnología. Y yo tengo que pintar eso en el proceso para poder entender cómo funciona eso y qué servicio estamos garantizando. Porque el banco dice, bueno, ¿y usted qué servicio me da? Mira, yo le garantizo qué servicio, que ese, donde usted monte los cajeros, los puntos, siempre haya conexión a la red que usted necesite y que, no hay, y que hayamos una transparencia de conectividad dentro de nuestros centros de eventos con el banco. ¿Qué significa? Que localmente funcione y que metropolitanamente funcione. Que si ya el cajero no funciona o hay algún daño, eso ya es problema en sí de la entidad. Y ahí es donde yo digo, escalo el caso. Y ahí termina mi proceso. Lo llevo a otro nivel. Entonces, por eso es importante que abarquen todo el tema de personas, cómo funciona el sistema, el negocio, los clientes, proveedores. Porque el negocio, pues ustedes saben que dentro del negocio, pues digamos, ofrecer un servicio, un banco que monte eso, pues me genera mis ingresos. Si yo monto un cajero, pues es un tema de ingresos o de ingresos a mi capital acá y pues tengo que garantizar que eso tenga funcionando perfectamente. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Características dentro de BPM, que los directores de negocio pueden formar más, pueden de forma más directa medir, controlar y responder a todos los aspectos y elementos de su proceso operacional. Si yo tengo claro el proceso y sé cómo funciona, pues el director lo que hace es poder controlar esa parte. Y como decía, al momento de generar un proceso, yo puedo medirlo, puedo hacer responsable a quién y puedo controlarlo bajo el tiempo. Y pues para eso se necesita entender esa parte. La dirección y los empleados de la organización pueden alinear mejor sus esfuerzos y mejorar la productividad y el rendimiento personal. Solamente, aunque yo le lleve a una empresa una propuesta, eso se le digo, mire, yo en su proceso encontré esta falla y le puedo mejorar en tiempos, eso vale plata. Sin necesidad de, no es que hay que meter un software, no, solamente en mover el personal, mejorar
y darle un mejor servicio o darle una respuesta más efectiva, ¿sí? Los directores de tecnologías de la información pueden aplicar sus habilidades y recursos de forma más directa en las operaciones de negocio. ¿Ves? Uno de el tema que nos encajan a nosotros en todo el tema de sistemas o en todo el tema de tecnología de la informática, tecnología de la información, es que creemos que estamos diseñados solamente o que nos programan, solamente somos hábiles solamente para programar, tirar código, crear software, mejorar un sistema, pero a veces antes de eso, como les decía, cuando escogemos estudiar sistemas, escogemos estudiar una carrera como esta de la cuarta revolución industrial y que eso cada vez viene creciendo de una manera y que la quinta revolución ya es el tema del usuario. Entonces, cuando venimos creciendo esto, pues vemos entendiendo otras cosas. Hay una serie que eso está dando boom últimamente y es una serie de las redes sociales de Netflix, ¿sí? Que últimamente ya están dando noticias sobre eso, de cómo pues el análisis de datos funciona y comienzan a hablar sobre el tema de algoritmos, y cada una de las personas pues que habla sobre eso se llama el dilema de las redes sociales en Netflix. Ahí vemos la importancia de cómo los sistemas cada vez crecen más y cómo nosotros somos importantes, cómo el potencial de nosotros, y ahí comienzan a hablar no solamente potencial en el punto de que es que el tiro de algoritmo, no, de cómo esto encierra un gran negocio y cómo esto se genera una alternativa diferente. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia artificial, es muy chistoso porque ellos, al final, pues, ellos explican de que la gente cree o creemos que la inteligencia artificial es ahora. O sea, es los robots, o es el sistema, o es cómo poder crear un algoritmo de que los médicos puedan operar o hacer un demo de operación en 3D antes de ir al paciente, operar desde una distancia, en temas de inteligencia artificial de tecnología. Pero si hablamos de inteligencia artificial comenzó desde que dos equipos pudieron conectarse localmente y desde que dos equipos pudieron conectarse fuera, o sea, no local, sino metropolitana o PAN. Cuando dos equipos pudieron conectarse, o precisamente cuando llegaron las computadoras a su casa, cuando llegaron las consolas de videojuegos, ahí comienza el proceso de inteligencia artificial y comienza cómo a desarrollar y cómo poder. Y la inteligencia artificial y lo que explica no es que los robots no van a reemplazar por la tecnología, no, es cómo poder ya trabajar con la inteligencia y las emociones de las personas y cómo la tecnología entra a una parte fundamental, cómo entró el internet y llegó y cambió a todo el mundo. O sea, ya todo el mundo era dependiente del sistema, dependiente de internet, dependiente de esto, y ya todo el mundo necesita esto. Entonces, digamos que así como en las casas, anteriormente necesitábamos de televisores y que anteriormente era algún, digamos, se volvió un tema principal. Ahora en su casa tener internet es algo esencial, o sea, usted en la pandemia podía irse de lo que quiera viendo el internet, algo decían así, sí, pero si yo necesito el internet y era lo que se pagaba mensualmente constante, porque era un servicio que necesitábamos todos en el momento y que se necesita, y que gracias a la pandemia vimos que en Colombia estamos jodidos con el internet, estamos llevados porque no somos capaces de lograr una conectividad en alta frecuencia o una conectividad fuerte. Entonces, como por ejemplo, la gente ahorita dice, no, si cambiaste a Movistar, que esto es fibra óptica, es más rápido que desde las competencias de las empresas a pegar fuertemente y llevar a que no te garantiza el servicio en el estado que te dan. O sea, si vos tengas 50, 100 megas, no te van a garantizar el servicio dependiendo de la hora de conectividad. Entonces, hoy estamos conectados, hoy tenemos conectados casi 40 personas en esta sala, 35 personas. Yo estoy conectado 2 veces por portátil y por el equipo de escritorio fijo. Entonces, ¿cuántas personas se están conectando, interactuando en ese momento? Y no solamente ustedes, ¿cuántos de la universidad están en ese proceso y cuántas saturación se genera? Entonces, por eso, en este punto, los directores de tecnología o las personas de tecnología entran como personas de habilidades y de recursos de forma en que tenemos la habilidad. Y por eso es importante ver
matemáticas, todo es importante ver, no, ¿por qué cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, algoritmia? ¿Por qué ese diablo 2 y el 15 no lo apliques? ¿O por qué sí o por qué no? ¿Y por qué veo algoritmos y algoritmos básicos y todo el algoritmo programación? Porque es que lo que nos están preparando y lo que hacemos en la parte de tecnología y de sistemas es que nos estamos preparando para tener habilidades de poder ver de una forma más directa la operación del negocio, como dice acá, dentro de su parte. Y eso es lo que hacemos nosotros, poder ver, observar. Por eso les decía, ojo, miren el modelo, cómo funciona, miren los diagramas, miren cómo funciona con el sistema y cuáles son las actividades, porque esa es la habilidad que ustedes van a realizar al final. Como les dije al principio de este curso, no todos los ingenieros son programadores. Hay ingenieros que se desarrollan en mejorar las habilidades del negocio, en mejorar las expectativas, en darles estrategias de mejora. Y cualquier negocio que quiera evolucionar y crecer es necesario la tecnología. Y en este momento, todos los negocios tienen que mejorar y seguir transformándose digitalmente y crear una ruta, un roadmap tecnológico acompañado con la estrategia y que vamos dentro del proceso de esa línea. Y es necesario, ya necesitamos no un ingeniero que programe, sino un ingeniero o un profesional en tecnología, sea tecnólogo, sea ingeniero, que no me digas que van a sentar a programar, no, que usted me brinda a mí la capacidad de poder entender cómo funciona esto y cómo poder crecer dentro de la compañía, así sea con un Excel. No es que montamos un Excel y mejora, no importa. Es que el tema de transformación digital no significa, o que dicen, mire, es que estamos en la era que todas las compañías hagan una transformación. No significa que el Excel, no, es que en un Excel no hay que hacer un software, ¿no? Si usted puede llevar eso a Excel y le explica cómo en Excel maneja todo eso y maneja un archivo de datos, está haciendo una transformación tecnológica, una transformación digital a una compañía. Pero para poder hacer eso hay que entender y claro cómo funcionan los procesos. También otro punto, pues las empresas como un todo, como les dice, es no verlo individual, sino como un todo, poder responder de forma más rápida a cambios desafíos a la hora de cumplir sus fines y objetivos. Es decir, hay que dejar de ver cómo funciona cada área. Una cosa es como internamente dice, yo llego hasta tal parte, pero no, en la parte, cuando implementamos una arquitectura empresarial, cuando implementamos pensamientos en tecnología, es decir, que nosotros tenemos que ver cómo funciona el todo. Y aquí todo entra los tres niveles, infraestructura, procesos y estrategias. Por eso siempre me enfocaba en eso. Entonces, hay que entender bien eso para poder entender las estrategias y poder ver cómo todo funciona y cómo esta área afecta a esta, cómo esta se conecta con esta, cómo esta conecta con esta. Y es aquí mucho problema de las compañías. Cuando lanzamos requerimientos, nos enfocamos en cada área funciona, pero al final digo, bueno, ¿y cómo se conecta mi respuesta a esta área? Ah, es que no, es que esa área no es, hace lo que quiera, no. Si yo quiero sistematizar o hacer un tema tecnológico, yo tengo que entender el entorno, de cómo funciona eso. Entonces, BPM te permite optimizar los procesos, entender y ver cómo todo un entorno puede responder, como dicen, de forma rápida a los cambios y los desafíos. Entonces, aquí entra una parte de las estrategias por el de BPM.